Instituto Tecnológico de Tijuana, mi nombre es Alma Lidia Jiménez Morales, número de control 23210922, materia estadística inferencial 1, unidad 4, estimación y tamaño de la muestra, prueba de hipótesis. Profesor Juan Morales, Tijuana, Baja California, 12 de mayo del 2024. Capítulo 7, estimaciones y tamaño de la muestra, estimación de la proporción de una población. Objetivos: entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Utilizar una proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. Saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Tenemos aquí otras definiciones, como una estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P, porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor proporcional muestra. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tienden a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Un intervalo de confianza, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. O sea que cuando encontremos la abreviatura IC quiere decir intervalo de confianza. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Las opciones más comunes para el nivel de confianza son 90% con un alfa de 0.010, el 95% con un alfa de 0.05 y el 99% con un alfa de 0.01, lo cual quiere decir que si tenemos un 90%, para el 100% nos falta el 0.10 o el 10% que viene siendo 0.10 en decimal. Y en el 95% sería 0.5 y en el 99 0.01. La opción del 95% es la más común, la que más se usa, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho del intervalo de confianza, y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo del 95%. La interpretación correcta se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la población poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirán realmente el valor de la proporción muestral poblacional P. Aquí tenemos lo que es el valor crítico, que es un valor en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, el margen de error, denotado con E mayúscula, es la diferencia máxima probable de una proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. El margen de error también se le llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico de la desviación estándar de las proporciones muestrales. Aquí tenemos un ejemplo de la estimación de la proporción de una población. Dice, ejemplo, selección de género.
En Jennings Instituto realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 525 nacieron niñas. O sea, de la prueba de 574 solo nacieron 525 niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que se usaron el método EXOR? Aquí pues lo que vamos a hacer es dividir 525 entre 574. Nos da un total a 0.9146. Eso es nuestro resultado de la primera, de cuál es la mejor estimación puntual. La mejor estimación puntual sería 15.91.46, perdón. Dice, utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Vamos a construir el intervalo de confianza con 95%. Y ahora dice, calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95 y calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90% el margen de error y el 1% el nivel de confianza del 95%. Nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Aquí estamos en nuestro programa Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, la de una proporción. Nos vamos a ir a datos sumarizados porque ya tenemos varios datos. Aquí en el número de eventos le vamos a poner 525 porque fueron 525 niñas las que nacieron de 574. Nos vamos a ir a opciones. Tiene que estar en el 95% y le damos OK. Y aquí tenemos nuestro número de eventos de 574, número de la muestra, número de eventos que es 525. La proporción de la muestra es de 0.9146. El intervalo de confianza es de 0.8887 al 0.9361. Aquí tenemos nuestra primera respuesta del inciso B. Ahora vamos con lo del inciso C. Nos vamos a ir a estadísticas. Aquí a Power tamaño de la muestra. Nos vamos al tamaño de la muestra por estimación. Aquí le vamos a cambiar a proporción binomial. La proporción nos dice que es 0.9146, que es lo que nos dio. Aquí lo tenemos en el otro. Le vamos a dar con lo que queremos estimar es un margen de error porque nos está pidiendo el ejercicio el margen de error y le vamos a poner que el tamaño de la muestra fue de 574. Le vamos a dar opción para revisar que esté al 95%, le damos OK y aquí tenemos que el tamaño de la muestra es de 574, el margen de error aquí dice que es de 0.02592, el inferior y el superior es 0.2155. Aquí tenemos que la proporción es de 0.9146. Entonces, para el inciso D, nos vamos a estadística. Aquí en estadística, el tamaño de la muestra. Nos vamos a ir al tamaño de la muestra por estimación. Aquí aquí lo tenemos con la proporción binomial, pero aquí nos está diciendo que la proporción binomial es del 90%, o sea, el 0.9.
Aquí ya tenemos, ya no nos pide el margen de error, vamos a estimar el tamaño de la muestra. Entonces el tamaño de la muestra sería de 0.01 con un intervalo de confianza de 95% y aquí tenemos nuestro resultado. Con una proporción de 0.09 al 95% el intervalo de confianza, el margen de error es de 0.01 y el tamaño de la muestra es de 3.786. Tenemos las evidencias de nuestro ejercicio resuelto. Ahora dice aquí ejercicio de selección de género. En Genetics Instituto realizó una prueba clínica del método XOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a un niño. Se realizó un estudio en 152 bebés de padres que utilizaron el método XOR, de los cuales 127 nacieron niños. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XOR? Aquí vamos a dividir. Vamos a dividir 127 entre, aquí podemos ver nuestra calculadora, 127 entre 152, porque de 152 pruebas que se realizaron, que es el tamaño de nuestra muestra, nacieron 127 niños. Entonces nos da un total de 0.8355. Podemos tomar nada más 3 dígitos, 0.835. Y para el segundo, que dice utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de los niños nacidos de padres que utilizaron el método XOR. Calcule el margen de error que corresponde al nivel de confianza de 95 y calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese 85, el margen de error del 2% y el nivel de confianza de 99. Para esto nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Estamos en nuestro programa Minitab, nos vamos a ir a estadísticas básicas, a una proporción. Le vamos a ir a dar aquí en datos sumarizados. El número de eventos va a ser de 127. Con la muestra de 152. Aquí le vamos a dar que nuestro nivel de confianza es de 95, le damos OK y aquí tenemos nuestra proporción, que es de 0.835526. Tenemos aquí nuestro intervalo de confianza del 95%, el número de eventos, el número de la muestra 152 y el número de eventos es de 127. Ahora nos vamos a ir para resolver el inciso C, que es el margen, la prueba de error. El margen de error le vamos a dar en estadística. Nos vamos aquí al final donde dice Power Sample Size. Aquí por estimación le vamos a dar aquí donde dice proporción binomial. Aquí nos dice que es de 0.83. 0.83, que es lo que acabamos de calcular. 55. Nos está pidiendo que estimar el margen de error, el cual nos dice que el tamaño de la muestra es de 152 al 95%. Estamos bien, le damos OK y aquí tenemos nuestro resultado.
que el margen de error es de 0.6873 en el límite inferior y en el superior es 0.55, con un tamaño de muestra de 152. Ahora nos vamos a estadísticas. Hasta acá al final le vamos a dar por estimación. La proporción binomial aquí nos dice que es de 0.85, que es el 85%. Aquí vamos a calcular el tamaño de la muestra, estimar el tamaño de la muestra con un margen de error de 0.02%, que sería 0.02, y con un intervalo de confianza de 99. Y le vamos a cambiar a 99, le vamos a dar OK, y aquí tenemos nuestro tamaño de la muestra, que sería de 2327. Aquí tenemos nuestras evidencias del ejercicio, el resultado del primero, de la segunda pregunta, la tercera y la cuarta. Nos dice capítulo 7, estimaciones y tamaño de la muestra, 7.3, estimación de la media poblacional, con la desviación estándar conocida. Objetivos: entender que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza para la finalidad de estimar el valor de una media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. Tenemos aquí un ejemplo de pesos de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta de peso medio de los hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recaudar la estimación. Se tienen que los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde n es igual a 40, la media es de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por variación estándar, que es igual a 26 libras. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Aquí nos dice que calculemos la esta. Para eso, pues ya aquí tenemos el resultado. ¿Por qué? Porque nos dice calcule la estimación puntual. Si sabemos que la mejor estimación puntual para la media es la media muestral, y aquí tenemos que la media muestral es de 172.55. Entonces el resultado de aquí del calcular la estimación puntual es de 172.5. Ahora dice construya un intervalo de confianza de 95% sobre el peso medio de los hombres y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5% con una desviación estándar de población de 26 a un nivel de confianza de 25. Para eso nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Nos vamos a ir aquí a Minitab. Aquí donde estamos en Minitab nos vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a una prueba
aquí a una muestra de Z. Nos vamos a ir a datos sumarizados porque ya tenemos los datos. El tamaño de la muestra es de 40. El tamaño de la media es de 172.55. La desviación estándar. Aquí nos vamos a ir a la desviación estándar que es de 26. Le damos opción que diga 95, el intervalo de confianza. Le damos OK y aquí tenemos nuestra media que es de 0.11. De 40 datos, la media de 172.55 y tenemos el intervalo de confianza que es de 95%, que es de 164.49 al 180.61. Y aquí tenemos que nuestra desviación estándar es de 26. Ahora nos vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos aquí al tamaño de la muestra por estimación. Aquí nos vamos a ir a media. La desviación estándar es de 26. Aquí dice que es la estimación de la muestra, del tamaño de la muestra. El margen de error es del 5%. Nos vamos a ir a opciones porque aquí nos dice que es del 95%. Y aquí tenemos que el tamaño de la muestra es de 107 con un margen de error de 5 con un intervalo de confianza del 95% y la desviación de 26. Aquí tenemos nuestro ejercicio ya resuelto. Aquí ya tenemos nuestro resultado de la pregunta número 1, fue 172.55, el cual nos pidió la estimación puntual. La otra nos está pidiendo el intervalo de confianza para el peso y aquí tenemos que el intervalo de confianza es de 164.49 a 180.61 y acá nos está pidiendo calcule el tamaño de la muestra si se debe tener un margen de error al 5% y con una desviación estándar de 26 y un nivel de confianza de 95 y aquí lo tenemos que es de 107. Aquí tenemos otro ejercicio, se dice se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es de 4.63 y la desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. Calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Aquí se dice que la mejor estimación puntual es la media muestral. Entonces la media muestral es de 4.63. Aquí tenemos ya la respuesta. Y la otra dice, construye un intervalo de confianza de 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. Y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 0.25% y la desviación estándar de 0.54 a un nivel de confianza de 99. Entonces nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Bueno, estamos aquí en nuestro programa Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a ir aquí al final.
y donde dice una muestra Z, nos vamos a ir a datos sumarizados. El tamaño de la muestra es de 50. La media muestral es de 4.63. La desviación estándar es 0.54 y nos vamos a ir que el nivel de confianza, el intervalo de confianza es de 99%. Le damos OK y OK. Y aquí tenemos nuestra muestra de 0.764, la media es de 4.63 con un total de datos de 50 y con un intervalo de confianza de 99, que es de 4.43 inferior y superior es 4.8 con una desviación estándar de 0.54. De ahí nos vamos a contestar el inciso C, que dice que quiere el tamaño de la muestra, pero nos vamos a ir a estadísticas. Aquí a Power y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra por estimación. Le vamos a dar aquí, dice media. La desviación estándar va a ser de 0.54. La estimación por tamaño de muestra aquí. Aquí ya lo tenemos porque también está la otra opción de por el margen de error, pero aquí ocupamos el tamaño de la muestra, si es que el margen de error es de 0.25, que era 25%, con un intervalo de confianza de 99. Por default siempre nos da el 95, pero aquí nos está pidiendo el 99, le damos OK y aquí tenemos nuestro resultado, que con el tamaño de la muestra de 35 con un margen de error de 0.25 con una desviación estándar de 0.54 con un intervalo de confianza de 99%. Pues aquí tenemos ya nuestras evidencias del ejercicio que acabamos de hacer en Minitab. Y aquí nos dice capítulo 7, estimaciones y tamaño de la muestra, 7.4, estimación de la media poblacional con la desviación estándar desconocida. Dice, cuando se conoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de student en vez de distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. La distribución T de student, desarrollada por William Gusset, era un empleado de la cervecería Winston Brewery, que necesita una distribución que pudiera realizarse con pequeñas muestras. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gusset publicó bajo el seudónimo de Student. Dice, el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que se pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad de valores a las primeras 9 puntuaciones. Por la décima puntuación se calcula, la suma de las 10 puntuaciones deben ser 800, así que por la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones. Después de esto, las primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual a muestra menos 1.
Las propiedades de la distribución de t-student dice, la distribución de t-student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución t-student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que espera con muestras pequeñas. La distribución de t-student tiene una media de t igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de z igual a 0. La desviación estándar de las distribuciones t-student varía con el tamaño de la muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene la desviación igual a 1. Conforme al tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución t-student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones z y t. Utilice la distribución normal z, desviación estándar conocida y población distribuida normalmente. Desviación conocida y n mayor a 30. Utilice la distribución normal t, donde la desviación conocida y población distribuida normalmente. La desviación desconocida y el tamaño de la muestra debe ser mayor a 30. Dice, el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Construya un intervalo de confianza de 95% para la basura desechada para los hogares y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%, la desviación estándar de la población de 13.65 libras a un nivel de confianza de 95. Para esto nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Ya estamos aquí en nuestro programa Minitab. Nos vamos a ir para poder calcular la estimación puntual. Necesitamos primero calcular el intervalo de confianza. Entonces, primero nos vamos a ir a estadísticas básicas. Muestra T. Aquí nos vamos a la columna. ¿Por qué? Porque si tenemos, cuando tenemos los datos sumarizados, tenemos datos, pues nos vamos a datos sumarizados, pero aquí no tenemos ya una columna donde tenemos los datos, entonces nada más seleccionamos peso de basura en libras y le damos OK. Podemos checar aquí el nivel de confianza de 95 que siempre da por default. Aquí le damos y aquí tenemos que la media es 27.44. Aquí está la respuesta de donde nos pide la mejor estimación puntual, porque sabemos que la mejor estimación puntual es la media. Así es que aquí tenemos ya nuestra media, que es 27.44 con un número de datos de 62 y una desviación estándar de 12.46. El intervalo de confianza es de 24.28 y 30.60. Ahora nos vamos a ir a estadísticas y nos vamos aquí al tamaño de la muestra y le vamos a dar al tamaño de la muestra por estimación.
Aquí lo dejamos en media. La desviación estándar va a ser de 13.65. Vamos a estimar la muestra. Aquí lo tenemos porque también puedo estimar el margen de error, pero lo que necesitamos es estimar el tamaño de la muestra con un margen de error de 3%, del 3%, que sería 3. Le damos OK y aquí tenemos que el margen de error de 3, el tamaño de la muestra es 13.740 con una desviación estándar de 136.5. Aquí tenemos nuestra evidencia de nuestro ejercicio que nos pidió aquí una muestra. Aquí nos pidió el intervalo de confianza y aquí nos está pidiendo la estimación puntual. Tenemos otro ejercicio que dice una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar del 696. Calcule la mejor estimación puntual para el peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer. Construye un intervalo de confianza de 95% para los pesos de los bebés al nacer y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza de 95. Para esto nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Estamos en nuestro programa Minitab, nos vamos a ir a estadísticas básicas, una prueba de una muestra una muestra T. Nos vamos a ir a datos sumarizados, el tamaño de la muestra es de 186, la media de la muestra es 3.103, la desviación estándar es de la desviación estándar es de 696. Con un intervalo de confianza del 95 y le damos OK y aquí tenemos nuestro resultado que donde nos dice que es el tamaño de la muestra de 186, la media de 3.103, la desviación estándar es de 696, el intervalo de confianza es de 3.002.3 y 3.203.7. Ahora nos vamos a ir a estadísticas básicas. Hasta aquí al final nos vamos a ir a una muestra, el tamaño de la muestra por estimación, le vamos a dar media y desviación estándar. Aquí tenemos la media, la desviación estándar va a ser de 465. Lo vamos a estimar el tamaño de la muestra, el intervalo el margen de error va a ser del 10% con un intervalo de confianza del 95, le damos OK y aquí tenemos nuestro resultado.
Y tenemos nuestras evidencias, donde aquí nos estaba pidiendo la estimación puntual, y para la estimación puntual siempre va a ser aquí lo tenemos, que es de el número de datos 186, la media 33.103, la desviación estándar de 696 y aquí tenemos que es de 51. En el segundo nos está pidiendo el intervalo de confianza para con un nivel de confianza de 95. El intervalo de confianza va a ser de 3.002.3 a 3.203.7 gramos. En la tercera nos está pidiendo el tamaño de la muestra con un desviación estándar de 465 y nivel de confianza de 95 y aquí el tamaño de la muestra es de 8.309. Dice 7.5 estimación de la varianza poblacional. La distribución de la probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio de los grados de libertad. Grados de libertad del número de la muestra menos 1. La distribución chi cuadrada no es simétrica, a diferencia de las distribuciones normal de t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser cero o positivos, pero no pueden ser negativos. Y la distribución de chi cuadrada es diferente para cada número de grado de libertad, y el número de grados de libertad está dado por un GL es igual a la muestra menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercano a la desviación estándar y a la varianza que otras medidas de variación y sesgadas. La desviación estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando la estimación es sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo de esté tan pequeño que podemos utilizar como una estimación de la desviación razonable. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de desviación estándar. Tenemos aquí un ejercicio. Dice, utiliza las calificaciones del crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito y construya un intervalo de confianza de 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Y calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a nivel de confianza de 95. Para esto nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder realizar nuestros ejercicios. Estamos en nuestro programa Minitab. Pero para poder sacar nuestra estimación puntual, pues tenemos que
sacar nuestra desviación estándar, porque se dice que la estimación puntual para la desviación poblacional es la desviación estándar de la muestra. Así es que primero vamos a resolver la parte del inciso B para poder realizar lo del inciso A. Aquí nos vamos a ir a estadísticas básicas, de una varianza, hasta aquí abajo, aquí lo tenemos. Nos vamos a ir a datos por columna. ¿Por qué? Porque aquí tenemos ya los datos capturados. Cuando no tengamos los datos y nos dan los demás, la desviación y todo eso, pues seleccionamos ese, pero en este caso va a ser por columna. Nos paramos aquí, seleccionamos calificaciones FICO, nos vamos a ir a opciones, que es del 95%, le damos OK, y aquí tenemos nuestra desviación estándar, que aquí es la que nos pide el inciso A. ¿Cuál es la desviación estándar? Que es la mejor estimación puntual, es la desviación estándar, que sería 92.2, el número de la muestra es de 100, la varianza es de 8502, el intervalo de confianza es de 81.2 al 106.8 en Bonet, y en el chi cuadrado es de 81 al 107.1. Ahora nos vamos a ir a estadísticas básicas. Aquí donde hasta el final nos dice el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra por estimación, la desviación estándar de 75, el tamaño de la muestra con un margen de error del 10%, con un intervalo de confianza de 95, le damos OK, y aquí ya tenemos nuestro margen de error del 10 y el tamaño de la muestra. Aquí tenemos nuestras evidencias del ejercicio que acabamos de realizar, donde la desviación estándar que nos pedía calcular es de 92.2. El intervalo de confianza del chi cuadrado es de 81 a 107.1. Y acá nos pedía el tamaño de la muestra con un margen de error del 10% y un intervalo de confianza del 95%, donde la desviación estándar es de 75, el cual el tamaño de la muestra va a ser 140. Aquí tenemos otro ejercicio donde dice: utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatt por hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Y aquí pues primero vamos a construir el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía para poder resolver donde nos pide la estimación puntual. Ahora dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un gran margen de error del 10%, con una desviación estándar de 250 y un nivel de confianza de 90%. Nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. Aquí estamos en nuestro programa Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas, una varianza. Vamos a seleccionar el consumo de energía, le vamos a dar doble clic, vamos a irnos a opciones para verificar que tengamos el 95% de intervalo de confianza, le damos OK, y aquí ya tenemos nuestra desviación estándar de 692. Es lo que nos pedía calcular la estimación puntual, pero para calcular la desviación puntual es la desviación estándar de la población.
muestra. Así es que ahora nos vamos a ir a estadística por tamaño de la muestra. Nos vamos a ir al tamaño de la muestra por estimación. La desviación estándar va a ser de 250. La estimación o tamaño de la muestra con un intervalo de confianza y un margen de error del 10% y el intervalo de confianza de 90. Y aquí tenemos nuestro problema resuelto. Aquí tenemos nuestras evidencias del ejercicio resuelto, donde nos pedía la desviación estándar, lo que era la desviación puntual. Entonces es de 692 con un dato de 48, con una varianza de 47.921 y el intervalo de confianza del chi cuadrado es de 576.867 y tenemos un margen de error del 10% con un intervalo de confianza de 90, una desviación estándar de 250 y el tamaño de la muestra es de 921. 8.2 Fundamentos de la prueba de hipótesis. En estadística, una hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba o una afirmación acerca de una propiedad de una población. La regla del evento inusual para la estadística inferencial es si en un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. La hipótesis nula, denotada como HO, es una afirmación de que el valor de un parámetro poblacional, como una proporción, media o desviación estándar, es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a una conclusión para rechazarla o no. La hipótesis nula es una expresión simbólica de que el parámetro iguala al valor fijo que se somete a consideración. La hipótesis alternativa, denotada como H1 o HA, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que, de alguna manera, difiere de la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos: mayor, menor o igual o diferente ¿a qué? A H1 o a la hipótesis alternativa, que es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. Métodos de prueba de hipótesis. La región crítica o región de rechazo es un conjunto de datos de todos los valores del estadístico de prueba que se puede provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia, denotado con alfa, es una probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de someter el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Los métodos de prueba de hipótesis. Un valor crítico es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula, de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia alfa. El valor P o valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor del estadístico
de prueba de que sea al menos tan extremo como el que representan los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P o de probabilidad se pueden calcular después de encontrar el área en el que está más allá del estadístico de prueba. Tipos de pruebas de hipótesis. Hay prueba de dos colas, de cola izquierda y de cola derecha. Aquí podemos ver la imagen donde dice que la prueba de dos colas es la región crítica que se encuentra en dos regiones o dos colas extremas bajo la curva. La prueba de cola izquierda es la región crítica que se encuentra en la región o en la cola extrema a la izquierda bajo la curva. Y la prueba de cola derecha es la región crítica que se encuentra en la región o en la cola extrema derecha debajo de la curva. Por eso se llaman cola izquierda porque va de la parte izquierda y la cola derecha que se va por la parte derecha de la curva. Ahora aquí dice las decisiones y conclusiones de la hipótesis. El procedimiento de la prueba de hipótesis requiere que probemos directamente una hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. ¿Se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Criterio de decisión. La decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor de la probabilidad de prueba de hipótesis o con el método tradicional, el método clásico. No obstante, en ocasiones la decisión puede basarse en intervalos de confianza. En años recientes, el uso del método del valor de la probabilidad ha aumentado, junto con la inclusión de valores de la probabilidad en los resultados de programas de cómputo. El método del valor de la probabilidad es si el valor de la probabilidad es menor a alfa, rechace la hipótesis nula. Si el valor de la probabilidad es mayor a alfa, no rechace la hipótesis nula. Y aquí tenemos la redacción de la conclusión final. Que la afirmación original contiene la condición de igualdad. Sí a la afirmación original que contiene la igualdad o no. Si rechaza la hipótesis nula o si no la rechaza. El planteamiento de la conclusión final es si existe evidencia suficiente que justifica el rechazo de la afirmación D y si no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación o los datos muestrales sustentan la afirmación D o no existe evidencia muestral suficiente para sustentar la afirmación original. Errores en la prueba de hipótesis. Error de tipo 1. El error se rechaza la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Se utiliza el símbolo alfa para representar la probabilidad de un error de tipo 1. El error de tipo 2 es el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa. Se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad de un error de tipo 2. La potencia de una prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando un nivel de significancia alfa particular y un valor específico de parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero en la hipótesis nula. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando un método formal para la prueba de hipótesis. Aquí tenemos un ejemplo que dice ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la
exactitud de bombas de gasolina de una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1,299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones, y que 5,686 bombas eran precisas. Utilice el nivel de significancia de .01 para someter a prueba la afirmación de que al menos 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. En este nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder resolver nuestro ejercicio. Estamos en nuestro programa de Minitab. Ahora nos vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a una proporción, a datos sumarizados. El número de eventos es de 1,299. El número es de 6,985, lo cual es la suma de 1,299, que son los datos precisos, y los datos no imprecisos, que son 5,686 más 1,299, y del total de 6,986. Nos vamos aquí, vamos a marcar la prueba de hipótesis. Nos vamos a la proporción del punto 20, a opciones que quieren que sea de 99% el intervalo de confianza. Nos vamos a alternativa de hipótesis para seleccionar menor, que esta sea menor la hipótesis de la proporción. Le damos OK. OK, y aquí tenemos que nuestra hipótesis es de .02. El número de eventos es de 1,299. El número total es de 6,986. Y la prueba de proporción, la muestra de proporción es de .1859443, con un intervalo de confianza de 99. Ahora nos podemos ir aquí donde dice asistente. Le damos al test de hipótesis. Nos vamos aquí a donde dice ese por defectos, al porcentaje por defectos. Le damos al total de números de la test. Está de 6,985. El número de observados de defectos es de 1,299. Aquí es el 20% de target. Y marcamos que sea menor a 20. ¿Dónde está? Aquí. Y el intervalo de confianza es de .01. Aquí está, que nos está pidiendo que sea de 99, entonces es el .01. Y le damos OK. Aquí vamos a tener ya nuestra gráfica más completa, donde aquí nos está diciendo que es .002 el defecto. Aquí tenemos ya nuestro reporte más completo.
Aquí tenemos nuestra evidencia del ejercicio que acabamos de realizar. Ahora aquí tenemos otro ejercicio que dice detectores de mentiras. Dice, los ensayos de un experimento con bolígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a una prueba la afirmación de que este tipo de resultado de polígrafo son correctos en menos del 80% de las veces. Para esto nos vamos a ir a nuestro programa Minitab y así poder realizar nuestro ejercicio. Estamos aquí en nuestro programa de Minitab, nos vamos a ir a estadísticas básicas, a una proporción. Nos vamos a ir a datos sumarizados. El número de eventos es de 74. El número de eventos totales o de real es de 98. La hipótesis de la proporción es del 0.8% y el nivel de intervalo de confianza va a ser de 95. Y la alternativa de hipótesis a seleccionar es menor. Le damos OK a la proporción que ya teníamos y aquí tenemos nuestro ejercicio resuelto, donde es de 162 la proporción valuada, con un número de datos de 98 y 74 la muestra, y la proporción de la muestra es de 7.75 5102. Y nos vamos a ir a el asistente para una información más completa. A asistente le vamos a dar test de hipótesis, defectos de muestra, y aquí tenemos que el total el número de test es de 98. Los defectos observados es de 74, con una target de 0.8%, que viene siendo el 80%, y que sea menor a la proporción con un alfa de 0.05, porque nos dice que es 95% del intervalo de confianza. Y aquí tenemos nuestra test más completa. Aquí tenemos nuestra evidencia y aquí tenemos nuestra proporción. La test de la proporción nos dice que es de 0.825021 y aquí tenemos nuestra test por parte del asistente. Ahora dice 8.4, prueba de afirmación respecto a una media o desviación estándar conocida. Someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional o una desviación conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es el conocimiento de la desviación estándar, el tamaño de la muestra sea mayor a 30 y el tamaño de la muestra n sea menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Tenemos aquí un ejemplo donde dice, ejemplo de barcos sobrecargos. Debido a una estimación obsoleta del peso medio de los hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtiene que los siguientes estadísticos muestrales:
El número de datos es 40, la media es de 172.55 libras. Las investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que esos resultados para someter a prueba de la afirmación de que los hombres tienen una desviación estándar de 26 libras, utilice esos resultados para someter una prueba a la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor a 166.3 libras, que era la recomendación del peso de la norma 004 del National Transportation Safety Board. Utilice un nivel de significancia de 0.05 y el método del valor de la proporción. Entonces nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder realizar el ejercicio. Estamos aquí en nuestro programa Minitab. Ahora nos vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a una muestra Z. Nos vamos a ir a datos sumarizados. El tamaño de la muestra es de 40. La media de la muestra es de 172.55. La desviación estándar es de 26. Aquí la media de la hipótesis, de la prueba de hipótesis es de 166.3 con un nivel de confianza de 95 y que sea mayor a 166.3. Entonces aquí le damos OK y aquí tenemos nuestro resultado. Tenemos nuestra evidencia donde nos dice que la media es de 668.79 con una desviación estándar de 26. Y aquí igual donde nos dice que la media de la hipotenusa es de 163.33, igual o mayor, con un intervalo de proporción aquí de 0.001. Ahora tenemos otro ejercicio que dice latas de Coca-Cola. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Para eso vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder realizar nuestro ejercicio. Estamos aquí en nuestro programa Minitab. En donde nos vamos a ir a estadísticas básicas. Nos vamos a ir a una muestra Z con datos sumarizados, con el tamaño de la muestra de 36, con la media de la muestra de 12.19, una desviación estándar de 0.11 y con una media de la hipótesis de 12.
y un nivel de confianza de 99. Y que sea el nivel de confianza mayor a 99. Aquí ya tenemos nuestro resultado de nuestro ejercicio. Aquí tenemos nuestros datos y nuestra evidencia de nuestro ejercicio que acabamos de realizar, donde nos dice que el número de datos es de 36, la media es de 12.19, con un intervalo de confianza de 99%, una desviación estándar de 0.11, donde la media de la hipótesis es de 12 y diferente a 12, y el valor de la proporción es de 10.36. Dice 8.5, prueba de una afirmación respecto a una media o una desviación estándar desconocida. Objetivo: someter a una prueba una afirmación sobre una media poblacional cuando no se conoce la desviación estándar mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es el tamaño de la muestra sea mayor a 30 y el tamaño de la muestra sea menor a 30 si los datos cumplen con la condición de normalidad. Tenemos aquí un ejercicio donde dice exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades en millas por hora de automóviles que viajaban en una sección de carretera de 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora según el dato de Gigler. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad de media de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima permitida de 65 millas por hora. Entonces aquí vamos a calcular que sea mayor la velocidad. Nos vamos a ir a nuestro programa Minitab. El programa de Minitab le vamos a dar estadísticas básicas, una muestra T, nos vamos a ir a datos sumarizados, le vamos a dar el tamaño de la muestra es de 40, la media es de 68.4, la desviación estándar es de 5.7 y la prueba de hipótesis es donde la media de la hipótesis es de 95 y donde la media sea mayor a 65. Le damos OK y aquí está nuestro resultado. Entonces la media es de 66.882 con una desviación estándar de 5.7. Vamos a ir a nuestra presentación. Aquí tenemos nuestra evidencia de nuestro ejercicio, donde nos dice que el número de datos es de 40, nuestra muestra es de 40, la media es de 68.40, la desviación estándar de 5.7 y la media respecto a la afirmación o a la prueba de hipótesis es de 900.901 con un intervalo de confianza de 95%. Y aquí está la tasa evaluada de la hipótesis de 3.77. Tenemos un ejercicio donde dice se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero
de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.77 toneladas y una desviación estándar de 0.8 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año, expresadas por un equivalente de CO2. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gas de invernadero menor a 8.5 toneladas. Entonces nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder realizar nuestro ejercicio. Y nos vamos a ir a estadísticas básicas, una prueba TEN, datos sumarizados y el tamaño de la muestra es de 32, la media es de 7.78, la desviación estándar es de 1.08, la media de la hipótesis es de 8.5 con un intervalo de confianza de 95, donde la media sea menor a la hipótesis de la media. Entonces le damos OK y OK y aquí tenemos nuestro ejercicio ya resuelto. Aquí tenemos la evidencia del ejercicio donde la muestra es de 32, la media es 17.780, la desviación estándar es de 1.080 y donde la media con un intervalo de confianza de 95 es de 8.114. Aquí tenemos donde dice la prueba de una afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. El objetivo es someter a una prueba una afirmación respecto a una desviación estándar poblacional donde la desviación estándar o de una varianza poblacional utilizando un método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos es que la muestra es aleatoria simple y la población tiene una distribución normal. El ejemplo dice, una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto si la regla práctica de las desviaciones se aplica en el rango normal. El resultado de la desviación estándar de 10 latidos por minuto utilice los resultados muestrales con el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor a 10 latidos por minuto, o sea que sea mayor a 10. Entonces nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder realizar nuestro ejercicio. Aquí nos vamos a estadísticas básicas, a una varianza y la muestra de desviación estándar, donde el tamaño de la muestra es de 40, la desviación estándar de la muestra es de 11.3. Le vamos a dar la test de hipótesis, donde se activa aquí la hipótesis de estándar de desviación estándar con el valor de 10 y con un intervalo de confianza de 95 donde sea mayor la desviación estándar a 10. Entonces aquí le damos OK y aquí tenemos nuestro resultado donde el chi cuadrado en estadísticas de 49.80 y aquí con el de 95% es de 96 y una desviación de estándar de 11.3 y un total de números o muestras desde 40. Ahora aquí está resuelto nuestro ejercicio. Aquí tenemos nuestra presentación donde dice que
El número de datos es de 40, aquí le tenemos la evidencia, el número de datos es 40, la desviación estándar es 11.3, la varianza es de 128, el chi cuadrado es de 9.6 con un intervalo de confianza de 95% y la test estadística donde nos dice que sea igual o mayor a 10 es de 0.015. Y aquí tenemos otro ejercicio donde dice calificaciones de exámenes de estadística. Los exámenes en los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar de 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen para una desviación estándar de 9.3. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para obtener o someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Para eso nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para poder realizar nuestro ejercicio. Estamos en nuestro programa Minitab, le damos a estadísticas básicas, a una varianza con una desviación estándar, con un número de el tamaño de la muestra sea de 27, que son los 27 alumnos. La desviación estándar de la muestra es de 9.3, donde la prueba de la hipótesis sea con un valor de 14.1, con un intervalo de confianza de 99 y que la hipótesis sea menor a la desviación de 14.1, le damos OK y aquí tenemos nuestro resultado. Pues aquí tenemos nuestro ejercicio ya resuelto, donde el número de datos es de 27, la desviación estándar es de 9.30, la varianza es de 86.5, con un nivel de intervalo de confianza de 99%, el chi cuadrado es de 13.58, donde la hipótesis es igual a 14.1 y menor a 14.1, el cual es la proporción de la varianza es de 0.006. Y pues de mi parte es todo. Con esto damos por concluido nuestros ejercicios. Muchas gracias.